Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a quienes nos siguen por Facebook, por el ABC de la Sabiduría y el Amor Incondicional, a quienes nos siguen por Plenitud Infinita en la plataforma de YouTube. Les damos una cordial bienvenida aquí en nuestros árboles, las flores. Miren, por ahí hay unas flores muy bonitas, unas bugambilias, los árboles que siempre nos acompañan, el sol, que por eso andamos con este sombrerito que también nos está ayudando para poder acompañarlos a hacer esta transmisión. Pues hoy los sellos que como lo habíamos comentado el día de ayer, los sellos que rigen el día de hoy es la serpiente 12 y por el otro lado el sol 6. Si se dan cuenta, son divisibles el tono 12 y el tono 6 y nos da el número 2, el tono 2. Estamos ya terminando el mes de febrero, que es el segundo mes, este mes de purificación especial. Y también estamos terminando la columna 2 en la tradición quiché con el sol 6. Entonces estamos viendo un especial énfasis en lo que es nuestra relación con los otros, y este mes nos recuerda la importancia de trabajar nuestra relación con todas las personas y particularmente con quienes fungen como nuestra pareja o quienes han sido nuestras parejas y nos han ayudado en ese trayecto, en ese acompañamiento. Vamos a entrar directamente a un tema que yo sé que a todos, o que a muchas personas, no a todas, pero así a muchas personas les preocupa, les inquieta, y en algunas familias y en algunas personas esto se incrementa más, que es el tema de la fidelidad. Yo lo quiero plantear desde el punto de vista de la fidelidad, aunque vemos como su contraparte la infidelidad, porque yo he aprendido en mi experiencia que la fidelidad es un trabajo conmigo misma. Es la fidelidad que yo pueda ver en el exterior, es un reflejo de mi propia fidelidad. Y viceversa, ¿no? Si yo veo infidelidad afuera, es parte de la infidelidad que yo estoy teniendo o expresando hacia ciertos aspectos de mí misma. ¿En qué manera lo podemos identificar? Si yo, por ejemplo, en mi caso, y trabajando con mis estudiantes, veo que uno de los puntos centrales del miedo a la infidelidad se da por como les compartía yo el día de ayer, por un temor a una desatención. Y si retomamos el ejemplo que yo les comentaba el día de ayer, una de las grandes enseñanzas que yo pude identificar en esa experiencia es que yo dejé de atenderme por ser mamá de mi hija, por estar muy al pendiente de ella, por estar al pendiente del trabajo, de escuchar lo que para el papá de mi hija, que era mi esposo en ese momento, era importante. Yo no me escuchaba a mí, yo no me fui fiel a mí. Porque si yo me hubiera sido fiel a mí, como de todas maneras esa experiencia me condujo a hacerlo, me hubiera escuchado un poco más y valorado y defendido mi postura. Sin embargo, pues eso era lo que a mí me tocaba vivir, y entiendo que fue perfecto porque mi misión de vida no era ni es
quedarme solamente en un salón de clases, compartiendo mis conocimientos como historiadora. Digamos que esa fue una etapa necesaria para yo percatarme de que no era lo que más me nutría, me satisfacía, como yo veía a las maestras, a mis compañeras en el CUM, que eran verdaderas, y las aprecio muchísimo. No sé si en alguna ocasión vayan a ver estos videos, a Nancy Solano, a una excelente maestra de Historia Universal, a Tere, no me acuerdo de su apellido, a la maestra Izaguirre, ahorita se me olvidó el nombre de ella. Las tres, unas excelentes historiadoras, excelentes, que estaban en su área y que me ayudaron mucho, me auxiliaron mucho. Yo era la más reciente en llegar al CUM y fueron muy lindas, muy solidarias, cada una en su estilo, aunque las jornadas de trabajo eran bastante fuertes y el número de estudiantes era muy grande y eso nos hacía entrar en una dinámica de estar constantemente pues calificando, sacando promedios. Yo pronto me di cuenta que no era eso lo que a mí más me nutría, pero sí me daba cuenta que a ellas las nutría muchísimo. Me acuerdo, por ejemplo, que Nancy me decía, no, yo me levanto a las 4 de la mañana y me hago tremendo desayuno, ¿no? Ella es de Campeche y nos compartía que ella antes de irse al trabajo, que entrábamos a las 7, pues ella desayunaba súper bien. Y yo le decía que yo no hacía lo mismo, ¿no? Que me costaba desayunar, aparte de que yo hacía otras actividades, y desayunaba más ligero. En esa época era yo vegetariana, en el afán de acompañar al papá de mi hija para que se animara a él ser vegetariano y poderse sanar del problema del que ya me habían dicho y nos habían dicho que, pues, que ya no tenía remedio, que cada vez se iba a poner peor. Entonces, yo me fui dando cuenta que no era ese mi lugar y obviamente esas experiencias a mí me angustiaban, pero la angustia me llevó a poder ponerme en contacto conmigo y a percatarme de que no era exactamente lo que yo quería hacer. Entonces cuando yo me salí del CUM para irme al Istmo de Tehuantepec. Entonces esa falta de atención que yo percibía del papá de mi hija, en realidad era una falta de atención mía, era una falta de yo serme fiel a mí, porque me asustaba percatarme que no era eso lo que yo quería, lo que a mí me satisfaciera. Me estresaba muchísimo. Trabajar con jóvenes, con adolescentes no es sencillo. Después aprendí a disfrutarlo, pero con la siguiente pareja que tuve me pasó algo similar, porque mi deducción lógica desde mi cerebro intelectual, que es el hemisferio izquierdo, yo decía, bueno, pues yo estudié esto es lo que me toca hacer y voy a seguir dando clases. Entonces, la infidelidad del papá de mi hija, que estaba poniendo más atención a su propio proyecto, a su propia comodidad, incluso a esta maestra con la que se sentía más a gusto, y que yo no me puse a investigar, sino que yo más bien me enfoqué a buscar resolver mi situación y la de mi hija, y buscar la manera de regresarme, de poder ubicarme allá, tratar de sentirme cómoda allá y mantenerme allá, pero en realidad estaba yo haciendo algo que no me nutría, porque yo estaba siguiendo el patrón y el prototipo de lo que todo el mundo me decía que debía de hacer, pues que ya era una historiadora con licenciatura, que había sacado una medalla al mérito universitario, que yo era muy capaz, que
que yo era inteligente. O sea, ni siquiera tenía yo en ese entonces la sospecha de que hubiera un propósito en la vida de las personas y que yo no estuviera de lleno en mi propósito, aunque de todas maneras lo realizaba porque yo platicaba mucho con los jóvenes, con mis estudiantes. En el CUM, por ejemplo, teníamos 2 descansos, y a la hora de los descansos yo me quedaba en algún salón, porque nos movíamos de salón, y entonces en el salón que me quedaba, ahí llegaban los estudiantes a platicar conmigo, a compartirme alguna fruta, o de su sándwich, o de su torta, y básicamente lo que iban a comentarme era de sus preocupaciones, de sus dificultades, a veces también de dudas sobre las materias, sobre la situación política. Y cuando estuve en La Salle también me pasó algo parecido, aunque los descansos eran de 10 minutos a los 50 de cada hora. Teníamos ese espacio, entonces allí yo conversaba con ellos, se me acercaban, me manifestaban sus preocupaciones, sus problemas, y entonces yo de todas maneras estaba realizando mi misión, pero sin darme cuenta, de manera muy natural lo hacía, y eso es una de las características del propósito de la misión de vida, que lo hace uno de manera muy fluida, muy fácil, como respirar. Entonces, cuando pasa esta situación de que el papá de mi hija empieza a interesarse por otra persona y que se empieza a alejar, a distanciar emocionalmente, no solo físicamente, en realidad lo que yo más lo que me ayudó a concientizar era el distanciamiento que yo tenía de mí misma, de cómo yo no estaba atendiendo el tema fundamental, porque no sabía cómo, porque me daba miedo abordarlo, reconocer que a mí me interesaba más la psicología, como yo lo entendía en aquella época, que no era así como yo quería pasar mi vida. Entonces, hasta cierto punto también salirme del CUM fue un alivio para irme a dar clases, porque dando clases como profesora investigadora, yo lo que buscaba era un poco de remanso, de espacio, de quietud, de espacio para mí. Y eso para mí es algo bien importante. Desde que despierto, esos espacios conmigo, que en el tiempo net, que es los cuartos en los que está divididos el día, también tienen una influencia de algún sello con un tono. De las 6 de la mañana a las 12 del día estoy influida por el mago, y son momentos muy especiales para mí. Siento que entro en una comunión con Dios muy especial, o con el Gran Misterio, o con Hunapku, o con Huracán. O sea, una conexión, una tranquilidad muy particular, muy especial, y esos momentos yo no los podía tener. Ni siquiera estaba consciente de ello en esa época. Era muy intelectual. Mi intelecto me servía para yo tratar de controlar mis emociones, para no enojarme, para no llorar, para hacer y acomodarme en lo que yo pensaba que eran las expectativas de la sociedad. Entonces, cuando el papá de mi hija empieza a distanciarse emocionalmente, esta parte se recrudece y me hace consciente de ella. Yo recuerdo que fuimos incluso a ver un terapeuta sexual, porque ya tenía tiempo que no teníamos mucha intimidad. Y entonces yo, en mi desesperación de que empecé a sentirme muy confrontada, me sentí sola, pero en realidad eso es a lo que les quiero poner énfasis. Yo lo que sentía era, me puse en contacto con mi vacío interior.
me puse en contacto con mi vacío interior, porque yo no, por más cosas que hacía, aunque hacía muchísimas actividades, no me sentía llena, no me sentía satisfecha. Entonces en el momento en el que se empieza a retirar, eso se recrudece. Y esa fue una de las maneras en que yo me hice consciente de que esa manera en la que yo estaba trabajando, también dando clases, no era lo que a mi alma llenaba. De hecho, yo cuando estuve en el grupo de autoayuda, en ese que fundamos con otras mujeres, con Lupita, con Claudia, se me olvidó el nombre de la otra compañera, una compañera muy cariñosa conmigo, yo era la más chica de ellas, y desde los 17 años yo empecé a iniciar mi trabajo interno con los 12 pasos, en la intención de mejorar mis relaciones con las demás personas. Y ellas me enseñaron mucho, me inspiraron para ganarme, para ser una mujer en el estilo que yo buscaba ser, que era una mujer que trabajara, que fuera independiente, porque yo sentía que mi mamá sufría con mi papá porque no tenía independencia financiera. Aparentemente, ¿no? Y ahorita vivo en casa de mi mamá y ella tiene su propia casa, ¿no? Fíjense lo irónico de la situación. Yo trabajé desde los 17 años. He aprendido a trabajar, a ganarme el dinero, y además he sido activa, a hacer ejercicio, colaborar. Mi mamá me enseñó a colaborar, a no quedarme quieta, como ella no se queda quieta. Y entonces, en el istmo de Tehuantepec, al pasar esta situación con el papá de mi hija, se recrudece esa sensación de que yo no me sentía plena. Pero esa plenitud yo ya tenía rato que no la sentía, pero la compensaba cuando trabajaba en el CUM, porque yo estaba en ese grupo de autoayuda que fue avanzando. Entonces, cuando yo dejaba de trabajar, en esa época ya había fundado yo otro grupo en la zona, en la alcaldía de Iztapalapa, y ahí tenía yo compañeras que se fueron integrando a una mesa de servicio y que ayudábamos, escuchábamos a muchas mujeres compartiéndoles herramientas, las que conocíamos las que yo conocía en ese entonces, y yo les compartía a ellas, y ellas a su vez me ayudaban a compartirlas. Entonces yo no tenía de esa carencia, porque yo lo veía como un servicio para mi propia recuperación, como dicen los grupos anónimos, pero en realidad yo estaba satisfaciendo mi propósito, porque mi propósito es ayudar a las personas a encontrar su camino, a sanar sus emociones, a encontrar su equilibrio emocional. Entonces yo, al ayudarlas a ellas, me ayudaba a mí, al buscar acompañarlas y ayudarlas a encontrar su centro, le encontraba yo el mío, además de que teníamos la posibilidad de sacar las emociones negativas que se iban acumulando. Y yo, como era la servidora responsable, pues yo tenía la preferencia. Si yo quería pasar diario, yo podía pasar diario a cualquier hora, porque yo estaba al tanto del funcionamiento, de la difusión, de que fuéramos a dar la información a clínicas, a radio, a televisión no tanto, porque eran otras personas las que lo hacían, pero ella era la que coordinaba todos los servicios. Entonces, ante ese gran trabajo, el beneficio que tenía yo, el privilegio que tenía todas las servidoras, era poder pasar a la tribuna, porque teníamos una responsabilidad importante. Entonces, y lo cual fue un privilegio y fue precioso, fue una etapa maravillosa de mi vida, de mucho trabajo, pero que yo no sentía el cansancio, porque mucho del cansancio era preocupaciones que cuando yo pasaba a la tribuna las desahogaba, las descargaba, y eso me retroalimentaba. Yo hacía muchísimas cosas y hubo épocas en que estaba yo
cuando estaba estudiando, pues era algo similar. Estaba yo en el grupo, estaba yo estudiando y además trabajaba por ratos, ¿no? Entonces tenía jornadas muy, muy completas, muy equilibradas, pero no dejaba de tener el espacio para reconocer mis emociones, llorar si lo requería, expresar mi indignación, mi molestia y recibir la retroalimentación de alguna experiencia que alguna compañera o varias compañeras me quisieran compartir, que eran muy valiosas porque eran sus testimonios de cómo haberlo resuelto. Pero cuando yo me voy a Tehuantepec, pues me quedé sin eso. Entonces eso se recrudeció de manera muy importante, pero además yo estaba en una coyuntura donde ya no me satisfacía lo que estaba yo aprendiendo en el grupo de 12 pasos. También era algo que yo ya quería aprender, entender las cosas desde otro punto de vista. Ya había hecho yo todo lo que decían en los grupos de autoayuda, en los grupos de 12 pasos, y yo veía que yo no me sentía plena, no me sentía en mí, no me sentía satisfecha. Entonces, en la siguiente relación que tuve, me volvió a pasar lo mismo de este tema de la infidelidad, pero se recrudeció más porque este hombre era un hombre como que muy libre en sus elecciones. Yo sé que ustedes pueden hacer juicios y pueden pensar y están en todo su derecho, pero yo les quiero decir cómo lo veo, porque en parte fue repetir la experiencia que mi mamá vivió con mi papá, que mi papá, a diferencia de este hombre, era un hombre muy atractivo físicamente y mi mamá padeció mucho con mi papá por eso, porque decía que era un infiel, porque decía que era muy coqueto. Entonces yo juzgué en algún momento de mi vida las quejas de mi mamá y pues me tocó repetirlo para poderla comprender, porque así funciona, porque así es la vida de Sabia, el amor infinito que nutre todo lo que uno juzga, uno lo vive y lo repite para entender por qué las personas lo viven y ser empático y entender las lecciones y ponerse en los zapatos de las personas. Entonces yo volví a experimentar la infidelidad, pero esa infidelidad yo la vivía con muchísimo dolor porque me estaba reflejando, y eso es lo que les quiero compartir, me estaba reflejando esta infidelidad de que yo ya no estaba realizándome en mi propósito de acompañar a las personas, de compartirles mi testimonio, de escucharlas, de compartirles mis experiencias, de cómo yo había resuelto mi camino, de que se sintieran que no estaban solas, de tomar las riendas de su vida y de hacerse cargo de su plenitud. Entonces me doy cuenta cómo yo, en realidad mi pareja funcionaba como ese espejo de estarme ayudando a ver los aspectos que yo no podía ver de mí misma. Y en ese sentido me ayudó mucho, me nutrió muchísimo porque me percaté, ahora que se los puedo compartir, me fue ayudando a acercarme a lo que yo en realidad quería hacer. Llegué a pensar que era una cuestión de nacionalidad. Y hubo gente que me lo alimentó. Sí, los mexicanos son así son de lo peor, mejor un extranjero, ¿no? Entonces me relacioné con un tunecino francés, que era más francés que tunecino, y estuve a punto de quedarme a vivir en Francia. Me fui a vivir allá, nos íbamos a casar, pero pues allá estaba todavía más alejada y además era adaptarse a una cultura nueva, y además yo no podía trabajar porque no tenía papeles. En esa época yo no amaba como ahora amo el ser mujer, sino que yo centraba mi valor en poder
hacer actividades fuera de la casa, y pues de allí mi actividad, porque quien era mi novio, mi pareja, muy generoso, rentó un departamento, lo acondicionó para mí, para mi hija. Fue muy, muy lindo, muy, muy cálido, pero yo me sentía con una insatisfacción que era mucho más fácil proyectar en él, que él no me daba, que él no hacía. Y pues siempre iba yo a encontrar, siempre vas a encontrar, y eso te lo quiero compartir, siempre vas a encontrar que las personas no te den lo que tú quieres o que te puedan satisfacer, porque cada quien se hace cargo de nutrir su propia vida. Hoy estamos en Sol 6, y el Sol 6 es darle la luz, el ritmo de la luz del sol a todo el que lo requiere. El tono 6 es para igualar. Y yo aprendí que la luz, la plenitud, la felicidad era fundamentalmente a través de que un hombre me pudiera amar, del hogar que yo pudiera construir con un hombre. Y eso fue lo que a mí, esa creencia era la que a mí me hacía frustrarme de no recibir lo que yo deseaba, y que me estaba reflejando esa infidelidad que yo no tenía conmigo. Y además en esa época pues poco se conocía o poco acceso tenía yo a esta información. Ahora tenemos una ventaja enorme con las redes sociales, pero en aquella época no existía esa posibilidad. Entonces yo me sentía vacía y además frustrada, porque de todas maneras yo hacía muchas cosas, me esforzaba mucho, me dolía mucho que una y otra vez me pasara lo mismo. Entonces allá en Francia, en un lugar muy bonito, en un pueblito, pues mi trabajo fundamentalmente era para atender a mi novio con el que me iba a casar, preparar el desayuno para mi hija, llevarla a la escuela. Y fue muy útil todas estas experiencias, porque me permitieron concientizarme de que no era que fuera mexicano o que fuera extranjero. Él era un hombre muy, muy lindo, muy, muy tierno, y que estaba en la mejor disposición, pero pues también tenía sus dificultades y no se podían arreglar todas las cosas. Y había cosas también que no me gustaban de él, como que fumaba muchísimo. En fin, pero mi insatisfacción, y eso es lo que les quiero compartir, era un reflejo de mi falta de nutrirme desde mi propósito. Por eso para mí es tan nutritivo el acomodar y organizar mi día en función de mi misión, porque así me ha costado toda mi vida entenderlo, y por eso me parece tan relevante que ustedes lo sepan, mi testimonio, porque sé que les puede brindar luz, y tengo muy claro que desde diferentes enfoques, desde el enfoque del doctor De Martini, que a mí me ha ayudado muchísimo, que me ayudó muchísimo, que me sigue ayudando, y desde el enfoque de los mayas, el propósito es algo crucial en la vida de las personas, es tu propio sol, es tu propia luz. Y entonces eso no significa que me desatiendan, porque cuando uno no se atiende, cualquier atención parece poca, o no se valora. Y el cerrarme yo todos esos canales, el romper todas esas relaciones, ya fuera porque yo me frustraba o porque mis parejas decían, pues no puedo darte lo que tú quieres. De hecho me acuerdo que esa pareja me dijo que yo era muy exigente, me acuerdo que me dijo eso. Entonces, y en parte tenía razón, ¿no? Por esto que les estoy diciendo, él nunca iba a poderme ayudar a sentirme la plenitud, que solamente es responsabilidad mía y es responsabilidad de cada persona. Entonces, eso es lo que yo deseo compartirles el día de hoy.
en la cuestión de la atención. Si tú vives experiencias o has vivido experiencias de infidelidad, con ayuda de la ley del espejo, que en los mayas es el Inla-Quech, haz esa recapitulación, porque si tú te nutres y te eres fiel y te nutres en todo lo que tiene que ver con las 7 áreas de tu vida, la espiritual, la mental, la vocacional, la financiera, la familiar, la social y la física, o como tú las entiendas o las comprendas mejor, si tú te sientes plena, pleno en todos estos aspectos y los estás nutriendo constantemente, verás que las experiencias de infidelidad las vas a mirar con una mirada diferente y vas a poder entender que así como tú tienes un propósito único y irrepetible como yo lo he entendido, y que los quines mayas pueden ser una gran luz para ello, y el método del doctor de Martini es lo que yo conozco y eso es lo que yo les enseño, te pueden ayudar a clarificar cuál es tu propósito para que entonces lo concientices y te nutras desde allí y estructures tu vida desde ello, porque si no lo que vas a estar atrayendo y vas a ser muy susceptible a la falta de atención de otras personas, que sería, en este caso, como yo les estoy compartiendo, que la falta de atención de una persona en realidad es la falta de atención que yo estaba teniendo por mí misma, ¿no? Por ejemplo, ahorita me viene otro ejemplo que sería útil compartir. A mí me gustaba que me dijeran, ay, estás bonita, o ay, mi amor, te quiero mucho. Y curiosamente mis parejas no eran especialmente afectuosos, ¿no? Y a mí eso me frustraba porque yo pensaba que esa era la manera de yo poderme nutrir. Volvemos a la creencia. Y ya ahora entiendo que esa necesidad de amor que yo esperaba de afuera, pues yo la tengo a mi disposición en el espacio que tengo. Entonces, por ejemplo, para mí, el hacer mis masajes, el maquillarme como a mí me gusta, ver, bueno, qué colores son los que a mí me gustan, los que no, cómo me gusta a mí vestirme, cómo no, cómo me siento mejor, pues haciendo ejercicio, que si subo de peso. Entonces, cuando yo me nutro y atiendo y escucho y me siento y soy honesta conmigo y me digo, bueno, no me gusta sentir esta llantita que todavía tengo aquí. Bueno, pues entonces, ¿qué me voy a poner a hacer? Pues me voy a poner a hacer mis planchas. Voy a dejar de comer esas galletas de chocolate. De hecho, se lo decía ahorita a mi mamá en la mañana. Esas galletas que tanto me gustan, pues me comeré una vez al mes o cada 2 meses. Pero ya encontré estas galletas muy buenas que son integrales y que a mí me gustan mucho las galletas. Pues voy a buscar las galletas indicadas. Es importante que tome mi fruta. Ahorita que termine de hacer el video me voy a ir a comer mi fruta, a hidratarme, a cuidar mi piel, a comer balanceado, a buscar darles, por eso me tardo un poquito en hacer el video, porque pues yo podría decir, ay, voy a hacer el video más temprano, ¿no? Pero pues no me gustaría que me vieran despeinada, aunque yo no soy muy peinada, que me vieran que como recién levantada, sino prepararme para compartirles lo que yo voy incorporando en el día, lo que voy también de lo que yo también me voy nutriendo, para entonces aportarles parte de mi jornada, para que ustedes sepan desde mi testimonio cómo yo me nutro, cómo yo me doy amor a mí misma, y cómo eso me hace ser más comprensiva con que las personas no me pongan atención, o que incluso ya no quieran estar conmigo, ¿no? O me dejen de hablar, y yo digo, bueno, pues si eso a esta persona a la que le soy tan importante como mi hija a veces, o como el hombre que amo,
pues si no es el camino, pues qué bueno que tome su camino y que tome su espacio. Y entonces yo seguir haciendo lo mío. De hecho, a mí me sorprende cómo trabajando desde mi propósito, nutriendo mis diferentes áreas, llorando cuando he tenido que llorar, sanando muchas heridas como nos invita hoy la serpiente. Todo esto que yo les comparto ahorita pues es el producto de ese trabajo interno, de cómo yo me di cuenta que lo que juzgaba de mi mamá lo tuve que repetir, y eso me aportó enseñanzas muy valiosas para recuperar las experiencias que yo aprendí en mis diferentes relaciones, para recuperar energía, incluso como se los he compartido, y para recuperar aprendizajes que yo tuve con cada uno de ellos, porque cuando uno se resiente con una persona, es como si en el afán de olvidar esa parte de la vida se borrara o la borraras y perdieras toda la cantidad y la calidad de experiencias y de amor que incluso hubo en el rechazo o en el abandono o en la infidelidad. Quería yo tocar estos temas porque pues mañana se acaba febrero, tampoco es para de que ay, ya se acabó y ya no vamos a hablar del tema, siempre están abiertos los temas de lo que resulta importante, valioso, útil para ustedes. Vamos a entrar a marzo y entraremos a otra dinámica, la dinámica de la primavera, y serán otros temas los que planteemos. Vamos a abrir, si les comento rápidamente, que voy a abrir estas sesiones una vez al mes, aprovechando que mi alumna está trabajando, para que quien quiera incorporarse a trabajar algún aspecto presente que le esté causando ruido, alguna relación que le cause ruido con sus padres. Ahorita vamos a estar trabajando con la energía femenina, todo lo que tiene que ver con la energía femenina, que significa recibir, que significa también ahorrar. Si tienes dificultades en ahorrar, también te lo recomiendo trabajar con tu energía femenina. Si tienes problemas de salud, si tienes algún problema con una adicción, si tienes dificultad con alguna mujer, o con asumirte como mujer, o con recibir si eres hombre, si te cuesta trabajo recibir y solamente quieres dar, o si estás en el otro lado que solamente te gusta recibir y se te dificulta el dar, pues hay ahí un desequilibrio en tu energía femenina. Las áreas de la energía femenina, además de lo que les estoy comentando, son el área familiar, en donde se incluye también el área sexual, el área social y el área física. Entonces, si tú quieres o requieres trabajar algo, vamos a estar haciendo estos trabajos una vez al mes por un costo de 450 pesos. De 3 horas va a ser el trabajo. Si requieren más tiempo, pues nos podemos alargar hasta 4 horas con el mismo costo. No quiero dejar de compartirles que como vamos a terminar con la onda del mago, vamos a empezar con la onda de la mano. La onda de la mano tiene mucho que ver con sanación del cuerpo físico y sanación espiritual, sanación emocional. Entonces, si tú tienes algún tema de salud, en cualquier área que tú lo quieras resolver, sería muy buen momento para que lo atiendas. Yo te recomendaría que hicieras también, identificaras el origen emocional y que aprendas o que tomes una sesión para cómo sanar ese origen, ese desequilibrio, esa herida que tu alma te está diciendo que es tiempo de sanar, y que es lo que a mí me ha ayudado pues a sanar también mi cuerpo físico, sin necesidad de intervenciones quirúrgicas, sin necesidad de medicamentos, sino cuidando solamente mi nutrición, mi hidratación, realizar mi propósito, que es fundamental, es lo que equilibra todo, lo que sana todo, porque es conectarte con el amor
que vienes a compartir y del que te nutres tú también al compartir. Entonces, pues espero que les sea de utilidad, que si a ustedes no tienen ese tema, que me ayuden a compartirlo en sus redes sociales, porque estos temas a veces avergüenza reconocer que estás viviendo una infidelidad, es una experiencia muy estigmatizada, o a lo mejor tú eres infiel. Todos de alguna manera lo somos cuando dejamos de desatender, si nos centramos en el significado de la atención. Pero en cualquier caso te invito a que me ayudes a compartirlo, a que le des me gusta, no para alimentar mi ego, sino para que el algoritmo de las redes sociales lo sugiera para otras personas, que les pudiera ser de utilidad, como me ha sido de gran utilidad a mí, y que deseo que les sea de utilidad a otras personas, y que abran las puertas a la abundancia que todos, sin excepción, todas y todos, sin excepción, merecemos. Les mando un abrazo de mi alma a la suya, con mucho amor y mucho respeto, y deseo de su abundancia y de quienes aman, y de todos los que formamos parte de este planeta, de esta galaxia y de las que existan. Nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias.